Amigos, estamos en la recta final rumbo a Spider-Man Brand New Day. Un Spider-Man que en esta nueva entrega nos va a mostrar a un Peter llevado a sus límites más incómodos, en su versión más agresiva, porque después de No Way Home, sus amigos lo han olvidado. Tía May ya no está, ya no tiene red de seguridad, ni mentor, nadie que le recuerde que también es Peter Parker. Y no solo una máscara que se balancea entre dos edificios. Y eso, en los cómics, siempre ha sido extremadamente peligroso. Porque Spider-Man lo vemos como el héroe divertido, brillante, tranquilizador, el tipo que hace una broma mientras detiene un asalto, el único superhéroe capaz de pelear contra los 6 siniestros mientras se queja de que debe la renta. Pero Peter Parker nunca ha sido solo eso. En los cómics, Spider-Man ya ha sido monstruoso, ya ha perdido el control. Ya ha asustado a otros héroes, ya ha golpeado demasiado fuerte y ha amado con demasiada intensidad. Ha sufrido demasiado y a veces, detrás del traje rojo y azul, ha aparecido otra cosa, algo aterrador. Y quizá eso es lo que Brand New Day puede buscar, ese momento en el que Peter está solo frente a lo que siempre ha temido más. Convertirse él mismo en la amenaza. Por eso hoy vamos a sumergirnos en los numerosos cómics de uno de los héroes más queridos del mundo, para descubrir sus peores momentos. Aquellos que nos muestran por qué Spider-Man es tan emblemático y contra qué lucha todos los días. Así que entramos en una zona de spoilers especial de cómics. Zona de alto peligro. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu araña del barrio, no siempre tan simpática. Cortinilla. Peter Parker, la araña. Recordemos algo obvio. Aunque fue mordido por una araña radiactiva, Spider-Man es un héroe cuyo poder proviene de la mutación que vino después. Peter Parker fue transformado, mutado. Y en los cómics, Marvel ha decidido varias veces jugar con esta idea de transformación. La primera vez que Peter se vuelve literalmente monstruoso es en la famosa saga de los 6 brazos en Amazing Spider-Man, número 100 al 102, en 1971. En ese momento, Peter ya no puede más. Está cansado de ser Spider-Man. Cansado de mentir, de desaparecer, de lastimar a las personas que ama sin poder explicar nunca por qué. Así que, obviamente, como todo joven científico responsable en el universo Marvel, decide fabricarse una fórmula para eliminar sus poderes. Y en los cómics, cuando una historia empieza con un científico que dice tener una fórmula para resolver todos sus problemas, es el momento de asegurarse de que su seguro está al día. El resultado aquí es que no pierde sus poderes, gana 4 brazos. Sí. Y esta imagen es fascinante, porque de repente todo lo que Peter oculta se vuelve imposible de esconder. Normalmente puede quitarse la máscara, ponerse una camisa, entrar a una habitación y fingir que solo es Peter Parker. Aquí no, su cuerpo lo traiciona. Su secreto ya no está solo en sus ausencias, en sus mentiras, en su horario imposible. Su secreto le crece en las costillas, y esta historia es importante, porque ya cuenta algo esencial. Sus poderes no son solo responsabilidades, también son una maldición corporal, algo que puede desbordarse. Lo más interesante es que Peter no se vuelve malo, se asusta, sufre, quiere volver a ser normal, pero sigue siendo Peter. Y ese es el tema de todo este video. Incluso cuando su cuerpo o su mente caen en el horror, sigue existiendo ese lado humano que intenta hacer lo correcto. Pero Marvel va a ir aún más lejos. Años después, en Espectacular Hombre Araña Vol. 2 con el arco de la Reina Araña, Peter se enfrenta a Adriana Soria, también conocida como la Reina, una ex soldado sobre la que el ejército hizo experimentos durante la Segunda Guerra Mundial dándole poderes. Y aquí subimos de nivel. La Reina puede controlar a las personas relacionadas con lo que ella llama el gen insecto. Los fanáticos de biología, cálmense. Ya sé, las arañas no forman parte de la familia de los insectos, sino de los arácnidos. Pero, ¿qué quieren? Su poder funciona tanto en insectos como en arácnidos, pues. En fin, la Reina hace lo suyo y contagia a Peter al besarlo. Un virus que hace evolucionar su gen de araña, que lo hace mutar. Y no es poca cosa. Ojos adicionales, mutaciones, impulsos, un cuerpo que ya no le pertenece realmente. Y al final, Peter no se convierte solo en un hombre araña un poco inquietante. Se transforma en una verdadera araña gigante, una forma en la que va a morir antes de renacer del cadáver de esa araña gigante con habilidades mejoradas. Un nuevo humano, un nuevo nacimiento. Y ese límite en Peter, entre el hombre y la bestia, es una cuestión que también es central en El Otro, evoluciona o muere. Un cómic que, como saben, será la principal inspiración de Un Nuevo Día, porque aunque sé que muchos de ustedes esperan ver a Man Spider, el estudio parece haber tomado una decisión. No hay manera de que el esposo perfecto de Zendaya asuste a los niños.
No, en el otro, Peter descubre que está enfermo. Sus poderes se descontrolan, pero nadie entiende realmente lo que le pasa. Incluso las grandes mentes de Marvel están superadas. Y cuando Reed Richards, Tony Stark, T'Challa o incluso el Doctor Strange te ven como un problema sin solución, sabes que la cosa va bastante mal. Strange incluso llega a decirle que simplemente va a morir, así que decide prepararse y aprovechar el tiempo que le queda con sus seres queridos. Pero eso fue hasta que apareció Morlun. Morlun es uno de los peores enemigos de Peter, uno de los miembros de la familia de los herederos. No ve a Spider-Man como un rival, sino simplemente como una presa para devorar. No quiere demostrar que puede levantar una isla más fuerte, ni crear un rayo gigante sobre un átomo. No, Morlun quiere devorar la esencia de Spider-Man, y el problema es que, como Spider-Man es bastante débil, lo masacra. Lo golpea de una manera rara vez vista en Spider-Man, rompiéndolo físicamente y causándole heridas horribles, hasta arrancarle un ojo, dejándolo totalmente desfigurado. Peter termina en el hospital, al borde de la muerte, y cuando Morlun viene a terminar el trabajo, Mary Jane intenta interponerse. Morlun la hiere. Y ahí algo despierta en Peter. No el héroe, no el chico que hace bromas. No, se acabó la diversión, es el turno de la araña, del otro. Peter se levanta en un estado casi animal. Ha desarrollado colmillos, aguijones orgánicos y ataca a Morlun con una violencia primitiva. No es una pelea coreografiada. No es una pequeña victoria heroica con un chiste final. Es Peter dejando de ser humano por unos instantes. Morlun no puede hacer nada contra él y desaparece. Luego, Peter muere en los brazos de MJ, o más bien, está desnudo. Su cuerpo, colocado en la morgue de la Torre de los Vengadores, es encontrado abierto por la mitad y vacío. Entonces, Peter está bajo un puente, en un capullo, mudando de piel. Después de un intercambio en su mente con una araña gigante y una especie de Man Spider, acepta esa parte de sí mismo, el arácnido, y simbólicamente eso es enorme. ¿Por qué esta historia no solo dice que Spider-Man ganó nuevos poderes? Dice que Peter tuvo que dejar morir cierta idea de sí mismo para aceptar lo que realmente es. Y es exactamente ahí donde Brand New Day puede volverse emocionante, porque si la película nos muestra a un Peter solo, olvidado, aislado y además enfrentándose a una transformación física, el verdadero tema no es si va a tener telarañas orgánicas o incluso garras. El verdadero tema es ¿qué queda de Peter Parker cuando todo el mundo ha olvidado a Peter Parker? Porque una cosa es ser Spider-Man, cuando la tía May está ahí para recordarte quién eres, cuando MJ está ahí para demostrarte que mereces ser amado, o cuando Ned está ahí en todos los momentos difíciles. Pero cuando todo eso desaparece, cuando solo quedan la máscara, los poderes y la soledad, ¿Peter sigue siendo realmente Peter? Por eso las mutaciones de Spider-Man no son solo delirios visuales, hablan de su identidad. Incluso Savage Spider-Man, que podría parecer una miniserie completamente loca, y seamos honestos, en parte lo es, cuenta esta misma idea. En esta miniserie de 5 números, Peter es transformado en una criatura salvaje debido a un suero que le fue inyectado. Más arácnido, más instintivo, casi reducido a un animal, lo encontramos en una isla en un ambiente de supervivencia con el Barón Zemo en la ecuación. Y aquí, Spider-Man ya no es el héroe urbano que se balancea entre 2 edificios. Lo arrancan de Nueva York, de sus puntos de referencia, de su humor, de su entorno natural, y lo ponen en un entorno hostil, empujando su cuerpo hacia algo monstruoso. Y sin embargo, incluso ahí queda una parte de Peter. Por ejemplo, se niega a matar. Y más tarde, cuando un grupo de supremacistas decide llevar a cabo un experimento que matará a gran parte de la población de Memphis, Spidey está ahí para impedirlo porque eso está en él. Es un héroe. Y quizá eso es lo más fascinante. Puedes transformar a Spider-Man en una criatura, en un depredador, en una pesadilla biológica, pero siempre hay algo en él que busca proteger. Y eso es exactamente lo que nos lleva al traje negro, Spider-Man negro. Lo sabemos, a los fans les encanta ver a Peter sufrir. Sí, es raro, pero eso es lo que llevó a los autores a romper constantemente su matrimonio, sus romances y en general su vida. Peter siempre tiene que estar en el fondo del pozo, lo que a veces en raras ocasiones lo lleva a dejar de proteger y empezar a castigar. Porque a veces el monstruo no necesita una mutación, a veces solo basta un duelo. Todos conocemos el traje negro. Visualmente, es uno de los diseños más perfectos en la historia de los cómics. Simple, elegante, amenazante. Es el tipo de traje que dice, no vine a platicar. Tienes 2 segundos para empezar a correr. Pero en Back in Black, después de Civil War, este traje toma un significado mucho más oscuro. Peter reveló su identidad al mundo. Obviamente, en la vida de Peter Parker, en cuanto toma una decisión que podría traerle un poco de paz, el universo Marvel aparece con un enorme bate de béisbol. Después de esa revelación, todos sus enemigos quieren hacerle daño y un francotirador apunta a su familia. Solo que la tía May resulta herida y está entre la vida y la muerte. Entonces Peter vuelve a ponerse el traje negro. No debieron meterse con la tía May, pero ojo, este no es el traje versión simbionte.
No es Venom quien le susurra en la cabeza y lo vuelve agresivo, es solo Peter, consumido por una rabia sorda, y tal vez eso sea lo más preocupante. Porque muchas veces, cuando un héroe se vuelve violento, buscamos una excusa. Estaba poseído, estaba manipulado. Es una versión alternativa, era un martes cualquiera en Marvel. Aquí no, Peter está lúcido, está enojado, es metódico y decide que las reglas han cambiado. Persigue a los responsables, interroga a los criminales sin el humor de siempre. Ya no intenta tranquilizar a nadie, y cuando llega hasta el rey del crimen, que obviamente está detrás de todo esto, le hace entender una verdad que mucha gente olvida. Spider-Man siempre se contiene. Cuando golpea a un ladrón, mide su fuerza. Cuando lanza a alguien contra una pared, calcula la fuerza. Y cuando bromea, no es porque no sea peligroso, es porque pone una barrera entre él y lo que podría llegar a ser. Y frente al rey del crimen, esa barrera casi desaparece. Y Wilson Fisk, que es uno de los monstruos más intimidantes de Marvel, termina totalmente humillado como un niño. Porque el rey del crimen es una pesadilla para Daredevil, para las pandillas o para Nueva York. Pero Spider-Man enojado es una categoría completamente diferente. Es más rápido, más fuerte, más ágil. Y sobre todo, ya no quiere fingir que esta pelea está equilibrada. Este momento es fundamental porque muestra que el verdadero peligro de Spider-Man no es su fuerza bruta. Es el momento en que deja de ocultarla. Y esa misma oscuridad regresa en la saga Grim Hunt. Aquí, la familia Kravinoff quiere resucitar a Kraven, el cazador. Para eso, quieren sacrificar a Spider-Man. El único problema es que no atraparon al correcto. Porque aquí, el sacrificado es Kane, un clon dañado de Peter que toma su lugar y muere en este ritual. Y cuando Peter descubre eso, algo se rompe dentro de él. Y como dice Madame Web en esta saga, quien fue torturada, atención, hablo de la de los cómics, no la de la película. La rompieron, hicieron enojar a la araña, neutraliza metódica y fríamente a todos los miembros de la familia antes de encontrar a Sacha Kravinoff, la verdadera instigadora del ritual. Y es ahí donde Peter usa una de sus habilidades conocidas de una manera, digamos, sorprendente, su poder de adherencia. En lugar de usarlo para pegarse a una pared, pone su mano sobre el rostro de Sacha y aumenta la adherencia hasta arrancar una parte de la piel de su cara. Literalmente le desgarra el rostro dejándola gravemente mutilada. Sí, es absolutamente repugnante. Y estos momentos no son geniales porque Spider-Man se vuelva violento. Son poderosos porque nos muestran lo mucho que le asusta esa violencia. Peter no es un héroe que no sienta rabia. La siente plenamente. La conoce. Está ahí todo el tiempo, solo que se esconde bajo la superficie. Y a veces, él falla en contenerla. Eso es lo que hace que algunos momentos sean realmente oscuros. Uno de los mejores ejemplos se encuentra en el arco La muerte de Jean the Wolf. Jean the Wolf, aparentemente interpretada por Lisa Colón-Sayas en Brand New Day, no es solo una capitana de policía en su versión de los cómics. Es una de las pocas personas dentro de la policía que confía en Spider-Man. Ella creía en él, lo consideraba un verdadero aliado. Entonces, cuando la encuentran asesinada en su casa por el misterioso asesino llamado Sin Eater, Peter recibe un golpe terrible. Y a partir de ahí ya no es el Spider-Man que conocemos. Y una vez más aparece el indicador más fuerte de su cambio. Se acabaron las bromas, se vuelve frío, brutal, casi obsesionado. Cada criminal al que interroga es maltratado y solo una cosa ocupa su mente: encontrar al asesino de Jean y hacer que pague. Pero esta búsqueda lo pondrá en el camino de Daredevil. Mientras Spider-Man solo piensa en la venganza, Daredevil le recuerda que un héroe no puede convertirse en juez y verdugo. Para Matt Murdock, Sin Eater es un asesino que debe ser detenido y juzgado, no ejecutado. Los dos héroes incluso terminan enfrentándose. Y Spider-Man lo golpea con una violencia inusual, impulsado por su ira. Daredevil entiende que su amigo está a punto de cruzar un límite del que tal vez nunca regrese. Y cuando Peter finalmente encuentra a Sin Eater, se lanza sobre él y lo golpea brutalmente. Por unos momentos, se siente. Está listo para acabar con él. Pero afortunadamente, Daredevil interviene y le impide llegar hasta el final. Esta historia recuerda que la mayor batalla de Spider-Man no siempre es contra un supervillano. A veces, su peor enemigo es su propia ira. Sin Daredevil, ese día, Peter Parker quizá habría perdido mucho más que una amiga. Habría perdido lo que lo hacía ser Spider-Man. Y la misma incomodidad existió en la saga de los clones. En Spectacular Spider-Man número 226, cuando Peter golpea accidentalmente a Mary Jane durante una discusión con Ben Reilly. Y hay que decirlo, es un momento feo, doloroso, casi insoportable cuando uno quiere al héroe, y hay que tratarlo como tal. Bueno, pongámonos en contexto. Peter está en crisis. Ya no sabe si es el original o el clon. Toda su identidad se desmorona. Después de una serie de pruebas, está convencido de que Ben Reilly es el verdadero Peter Parker y que él es simplemente una copia. Peter se enfurece y acusa a Ben de querer robarle su vida. Intenta estrangularlo y MJ, que estaba embarazada en ese momento, trata de interponerse.
Pero en esa explosión de ira y confusión, la empuja demasiado fuerte y la lastima. Este momento es duro porque rompe la imagen reconfortante de Peter. Nos recuerda que no está inmunizado contra sus propias fallas, que incluso el héroe más humano de Marvel puede volverse peligroso cuando pierde el control. Y al final es una lección sobre la naturaleza misma de la humanidad, que un verdadero monstruo puede estar dentro de cualquiera. Una verdadera lección sobre la psicología y la salud mental, especialmente en el héroe, quien debe ser intachable, a quien no se le perdona ninguna falla y que a veces va demasiado lejos. Y es por esa razón, cuando ya no se contiene, que todos deberían preocuparse de verdad, incluso los demás héroes. Spidey contra el mundo. Spider-Man tiene esa reputación de ser el hermano menor de los superhéroes de Marvel. Hace bromas, llega tarde, habla demasiado, da la impresión de ser menos serio que los Avengers o los X-Men. Pero a veces, los cómics recuerdan que eso es un error de juicio monumental. Uno de los mejores ejemplos está en Secret Wars, de 1984. Estamos en el Battleworld de esa época. Los héroes más grandes de Marvel están reunidos. Los Avengers, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, todo este grupo es lanzado a una guerra cósmica por los Beyonders. Y en medio de las tensiones entre héroes, Spider-Man sorprende a los X-Men discutiendo su plan de actuar por su cuenta en secreto. Y los X-Men, al darse cuenta, quieren impedir que se vaya para contarles todo a los Avengers. Y ahí piensas, bueno, Spider-Man frente a un equipo de mutantes entrenados como Wolverine, Colossus, Nightcrawler, Cíclope, Rogue y Storm. Bueno, normalmente eso debería ser complicado. Pero en realidad, para nada. Por unos momentos, Spider-Man los ridiculiza. Él esquiva, salta, los atrapa con su telaraña, se mueve demasiado rápido. Los X-Men intentan detenerlo, pero nadie logra atraparlo. Incluso Wolverine reconoce a su manera que Spider-Man es demasiado rápido y demasiado difícil de manejar. Y esta escena es absolutamente genial porque no dice que Spider-Man sea más poderoso que los X-Men en absoluto, porque en sí, si Tormenta decide convertir la habitación en un desastre climático, si Rogue lo toca o si Cíclope lo agarra desde un buen ángulo, obviamente se complica, pero justamente eso es lo que lo hace tan fuerte. Spider-Man no gana porque sea un bruto. Él gana porque es intocable. Su sentido arácnido, su velocidad, su agilidad, su inteligencia de combate, todo se combina y no pelea como un tanque. Pelea como un problema matemático que te insulta mientras intentas resolverlo. Y de repente el chistosito se convierte en el tipo que ni los X-Men pueden calmar. Y este tipo de escena es perfecta para entender quién es realmente el Hombre Araña. No siempre es el que pega más fuerte en la sala, pero suele ser el que nadie puede tocar. Y en una pelea, es una cualidad bastante útil, como un GPS integrado para esquivar los golpes. Pero hay veces en que Spidey es un poco más frontal, como contra Hulk, por ejemplo, en Amazing Spider-Man número 328. Bueno, en ese momento, Peter posee temporalmente los poderes cósmicos de Capitán Universo, así que sentamos las bases. No, ese no es el nivel normal de Spider-Man. No hace falta que se calienten en los comentarios con eso de, en realidad Hulk lo destruye. De hecho, ni siquiera estoy tan seguro de eso. Pero bueno, la escena sigue siendo mítica. Spider-Man se enfrenta al Hulk gris en las ruinas de su pelea del día anterior. Dos niños, que vinieron ahí para fumar a escondidas, deciden ayudar a Spider-Man. Al verlos en peligro, Spidey simplemente deja de contenerse. Golpea a Hulk tan fuerte que lo manda a la órbita. Sí, a la órbita. A este nivel ya no es un puñetazo, es un programa espacial. Pero lo que hace interesante la escena no es solo la hazaña de haber derrotado a Hulk, sino lo que viene después. Peter se da cuenta de que tal vez mandó a Hulk un poco demasiado lejos. Él entiende que si vuelve a ser Bruce Banner en el espacio podría morir, así que va a buscarlo. Y eso pues es el Hombre Araña resumido en una sola escena. Es capaz de lograr una hazaña absolutamente absurda, incluso teniendo poderes totalmente desproporcionados. Pero su primer reflejo después de golpear demasiado fuerte es la culpa. No es orgullo, no es triunfo, no es un mírenme, acabo de convertir a Hulk en un cohete de SpaceX. No, es pánico moral. ¿Será que al final no fui demasiado lejos? De hecho, eso lo llevará justo después a decirle a En que ya no quiere sus poderes porque son demasiado peligrosos para los demás. Otra pelea con Hulk que me encanta es en Spider-Man Unlimited número 11. Aquí, el concepto es mucho más divertido. No solo seguimos un duelo épico en plena calle. Vemos a unos tipos en un bar que están viendo a Spider-Man enfrentarse a Hulk en la televisión y que están apostando. La verdad, personalmente, me parece una idea absolutamente increíble. En el universo Marvel, la gente está tan acostumbrada a ver catástrofes de nivel de extinción masiva que hay tipos que ven a Hulk destruir un barrio y dicen, aposté 50 pesos al tipo del pijama rojo. Al final de esta historia, descubriremos que el que lanzó esta idea de apostar y que ganó adivinando todas las acciones de Spider-Man y su victoria sobre Hulk, en realidad es Electro vestido de civil. Después de recibir tantas palizas del Hombre Araña, sabe exactamente de lo que es capaz.
Y no solo va a desear su derrota, no, va a apostar por él para ganar unos cuantos dólares. Pero esta historia sobre todo confirma algo fundamental. En combate, Spidey utiliza el terreno, la esquiva, la velocidad y la anticipación. Convierte la pelea en un rompecabezas. Y esa es su verdadera fuerza. Spider-Man es un genio que se hace pasar por un payaso. Habla demasiado, se burla, improvisa. Pero detrás de eso, su cerebro trabaja a una velocidad increíble. Tiene el instinto de un depredador, pero la mente de un científico. Y eso es más o menos lo que vimos en No Way Home contra Strange. Maldición. Por eso puede enfrentarse a adversarios que teóricamente deberían pulverizarlo, y por eso sus enemigos más inteligentes siempre terminan por entender que hay dos Spider-Man. Está el que hace bromas y está el que se contiene para que el primero siga existiendo. Eso es exactamente lo que demuestra Superior Spider-Man. Al sacar a Peter de la ecuación, al final de Amazing Spider-Man número 700, el Dr. Octopus logra intercambiar su mente con la de Peter. En resumen, Peter termina en el cuerpo de Otto Octavius y Otto en el cuerpo de Peter. Solo que aquí, Peter no logra sobrevivir en el cuerpo de Otto. Y Otto se convierte definitivamente en Spider-Man. Es aquí donde decide convertirse en un mejor Spider-Man, un Spider-Man superior. Y lo más inquietante es que, al principio pues, funciona. Tiene razón, es mejor. Otto es organizado, brutal, estratégico. Él instala drones, vigila la ciudad, optimiza la lucha contra el crimen. Donde Peter improvisa con 3 telarañas, una migraña y $20 en su cuenta, Otto construye un sistema. Pero muy pronto entendemos la diferencia fundamental entre los dos. Otto usa los poderes de Spider-Man como una herramienta de control. Peter los vive como una responsabilidad. Otto no piensa primero en los límites, piensa en los resultados. Quiere ganar, dominar, demostrar que es el mejor. Y es ahí donde Superior Spider-Man se vuelve fascinante. Porque Otto descubre poco a poco que Peter no era débil. Él mostraba moderación. Cuando Otto golpea a un adversario con el cuerpo de Peter, como cuando le rompe la mandíbula a Escorpión de un solo golpe, se da cuenta de que Spider-Man podría haber causado mucho más daño desde hace años. Es solo que no lo hace porque Peter Parker es el freno. Y eso, tal vez, sea la mejor definición del personaje. Peter no es solo Spider-Man. Peter es lo que impide que Spider-Man se convierta en un arma de verdad. Sin él, Spider-Man se vuelve más eficiente. Sí, tal vez incluso más impresionante a corto plazo. Pero también se vuelve mucho más frío, más autoritario, más inquietante. Se convierte en la fantasía de alguien que piensa que salvar a las personas le da derecho a controlarlas. Y Peter, por su parte, entiende que eso no es ser un héroe. Ante todo es proteger a los demás, especialmente a los seres que amamos. Y es ahí donde Spider-Man Reign se vuelve interesante. Aunque es una historia alternativa, y aunque contiene una de las ideas más tristemente célebres de toda la historia del personaje, en Reign descubrimos a un Peter viejo, roto, retirado. Nueva York se ha convertido en una ciudad autoritaria, oscura y asfixiante, y Mary Jane ha muerto. Peter carga con esa culpa como si fuera una prisión. Lo que se revela sobre la muerte de Mary Jane es extremadamente polémico. La idea de que la exposición al fluido radiactivo de Peter haya provocado su muerte a causa de un cáncer. Sí, es tan extraño y macabro como suena. Pero bueno, recuerden, Peter debe sufrir. En fin, la idea detrás de todo esto es que Peter teme que incluso su amor pueda destruir lo que lo rodea. En Reign, el monstruo no es una araña gigante, no es Morlun, no es el traje negro, es la culpa. Un Peter que ha sufrido tanto, que ha perdido tanto, que prefirió desaparecer antes que arriesgarse a herir a alguien más. De la misma manera en que prefirió no revelarle nada a MJ al final de No Way Home, no cumplir su promesa, cuando vio la cicatriz en su frente causada por su culpa. Y eso nos lleva una vez más a Brand New Day, porque el Peter de la película está potencialmente en una de las situaciones más peligrosas que uno pueda imaginar para él. No porque enfrente a un enemigo más fuerte, no porque un villano invisible amenace la ciudad, no porque Hulk, el Castigador o Escorpión se crucen en su camino. No, es porque está solo. Y Spider-Man solo es casi una paradoja. Por un lado es cuando es más puro. Sin tecnología Stark, sin red de seguridad, sin gente que conozca su secreto, solo Peter, su traje, Nueva York y la responsabilidad. Pero por otro lado, es cuando es más frágil. Porque Peter Parker siempre necesita un vínculo humano para no perderse en la máscara. Tía May le recordaba por qué debía ser bueno. Mary Jane le recordaba que tenía derecho a ser amado. Ned le recordaba que no tenía que estar solo. Si Brand New Day le quita todo eso y además le agrega una transformación física que no puede controlar, entonces la película puede tocar algo muy fuerte. El miedo de que Spider-Man se convierta en Spider-Man sin Peter Parker. Y amigos, es ahí donde todo lo que acabamos de contar cobra sentido. Los 6 brazos, la Reina Araña, el otro, Spider-Man salvaje, el traje negro, de vuelta en negro, Casa Sombría, Daredevil, que debe detenerlo, los X-Men que no logran tocarlo, Hulk enviado a la órbita, Otto, que demuestra en qué se convierte Spider-Man sin Peter, Reign, que muestra un futuro destruido por la culpa. Todas esas historias cuentan la misma verdad. Spider-Man no es extraordinario porque sea bueno.
Es extraordinario porque podría ser aterrador. Podría ser una criatura, un depredador, un justiciero brutal, una máquina de control eficiente o un hombre tan consumido por la culpa que simplemente abandona el mundo. Pero aún así, Peter Parker elige otra cosa. Elige salvar incluso a quienes no lo merecen. Elige bromear para no volverse frío. Elige levantarse incluso cuando nadie sabe que ha caído. Y quizá esa sea la verdadera grandeza de El Hombre Araña. No es solo que un gran poder implique grandes responsabilidades, como una frase seria grabada en una taza. Es mucho más concreto que eso. Es un chico que sabe que podría lastimar a las personas, pero que aprende a protegerlas. Es un hombre que lleva un monstruo dentro, pero que se niega a dejarlo tomar el control. Es un héroe que podría convertirse en una pesadilla, y que elige ser el amigable hombre araña del barrio, incluso cuando el barrio lo ha olvidado. Y si Brian Yudai entiende eso, entonces la película realmente puede mostrarnos a un hombre araña más oscuro, sin traicionar al hombre araña, porque el hombre araña nunca ha sido solo luz, es luminoso porque atraviesa la oscuridad, y por eso lo queremos. Bueno, ya lo entendieron, este personaje es más complejo de lo que muchos creen. Y ustedes, díganme en los comentarios qué es lo que más les gusta de este Spidey. Pero también suscríbanse al compa Deviant, que me ayudó muchísimo con la escritura. Yo les dejo mi video sobre el verdadero villano de Spider-Man Brand New Day. Y nosotros nos vemos la próxima semana, mismo día, misma hora. Mientras tanto, no olviden ser curiosos. Ese es el secreto para ser felices. Chao.